cómo buscar la plata. Toda esta gente viene, quiere saber dónde está la plata. Bueno, no hay plata, muchachos, lo siento. Cuando pensé hablar de producción, yo dije, qué complejidad, porque hay tantas fórmulas de producción, hay tantas formas de ver el teatro. No es lo mismo musical que independiente, ¿sabes? Como hay lógicas distintas, hay formas distintas de financiamiento. Entonces dije, bueno, ¿con quién me voy a sentar a hablar de toda esta vaina? Y dije, bueno, voy a hacer un Dream Team, voy a armar una selección para poder hablar de eso. Y les voy a explicar por qué escogí a cada quien. Primero a Nina Horta. Sin duda el Teatro ABA es el gran referente, es uno de los grandes referentes del teatro de este país. Hoy estaba leyendo en tu biografía del programa de Mano que tú y Aurea tienen 110 obras producidas. O sea, eso es como el Hub de las Américas. Van pa, 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 pa. O sea, no, me impresionó porque es un número. O sea, 110 obras y contadas. Eso me parece que es un número y creo que sin duda pues ABA además es el grupo, a nivel de grupo de compañía, más fuerte que hay en el país. Entonces creo que era oportuno hablar con Anina sobre producción. Yo he hablado algunas veces con Anina sobre producción y es un avión. Ya van a ver lo que va a salir de ahí. Y además me parece muy lindo porque lo quiero decir, pues Anina viene de lo que para mí es la gran dinastía del teatro de este país, que desde la Bebito Rijos, Anina, Aurea y sus hijas siguen haciendo teatro, que además es una cosa. Ayer fui al teatro y estaba tu mamá ahí y digo, qué cosa, la relación familiar. Y me parece muy lindo, por eso yo pienso que es la gran dinastía del teatro de este país. Tiene 25 años produciendo teatro, 26 años produciendo teatro y se inició como actriz en los 80s. Luego tenemos a Nikki Roy, que yo creo que no necesita presentación, pero bueno, es la gran dama de los musicales de este país, es gran referente también, 25, 20, me dijiste que la cifra va como 25... En teatro. Antes venía de producir Señorita Panamá, Oti, o sea que Fashion Week, o sea, viene con una gran experiencia de producción y sin duda con ella pues vamos a hablar el teatro musical, vamos a abordar el teatro musical que es tan complejo, es costoso, y ustedes están locas, directamente, ustedes están locas, o sea, yo eso es lo que les quiero decir. Después viene Diana Buganen. Diana Buganen, aparte de que yo estoy perdidamente enamorado de ella desde que la conocí, y nos conocimos en épocas distintas, pero yo sé que en la próxima vida nos vamos a amar. Diana, yo siempre me gusta decir que Diana es el bacon de la comunidad judía de Panamá. Diana es como... ¿Y por qué? ¿Por qué esa dualidad se mueve al teatro también? Porque Diana es una gran productora de teatro musical, hizo producers, nos conocimos en Violinista sobre el Tejado, es el único musical en el que he estado y no volveré a estar, creo, en mi vida. No sé, nunca digas nunca. Pero lo que tiene de bueno Diana también es que cuando yo le dije, oye, loca, vamos a hacer El Ahogado, Diana al día siguiente se había leído la novela y me dice, Toy, vamos a hacer eso. Entonces yo le digo, qué cosa más loca también, como con ella me gustaría poder ver ese tipo de cosas, como el fuerte del teatro musical, pero también qué otro tipo de proyectos, qué otro tipo de cosas de teatro son interesantes. Te iniciaste como productora en el 2001 y bueno, ya son 15 años bregando. Y finalmente, pero no de última, celebramos con Mariela Aragón hablar, yo no sé cómo llamarlo, teatro independiente, teatro suicida, digo yo cuando... Yo pienso que es un teatro suicida, pero necesario. Mariela es actriz, todos lo sabemos, pero desde que empezó a bregar en el teatro también empezó esa inclinación por producir proyectos distintos, digamos. Y calculo que un poco, o lo que me ha pasado a mí, es ir aprendiendo cómo hacer para hacer sostenible esa actividad. También lo que es muy interesante con Mariela, que se inició como actriz en los 80s también, y ha ido produciendo cosas en los 90s, me comentaste con Tatiana, y luego con Teresita con La Bruja, que además... Me parece curioso que en tu caso has ido formando asociaciones o grupos, ¿sabes? Como buscando la alianza entre los outsiders, entre los hippies de mierda, me he ido juntando y eso se ha coronado hasta ahora, que tiene este Teatro Cari Limpia, que también es una figura de producción que creo que es interesante verlo, como teatro independiente y como grupo, la dinámica de cómo se produce como grupo. Dicho esto, están presentadas, pido un fuerte aplauso para estas mujeres, por favor.
yo quiero que cada una cuente cómo se inició. Para mí es muy importante, gran parte del proyecto es la transmisión del conocimiento y también de la experiencia. Entonces, cada una empezó de forma distinta, pero yo quiero que nos recuerden, que nos cuenten cómo fue ese día que dije, hombre, yo voy a producir teatro. Anina Horta. Bueno, yo comencé como actriz de casualidad, porque mi hermana Aurea ya tenía varios años de estar actuando y como no podía actuar en 2 obras al mismo tiempo, en una de esas ella la buscaron para una obra y no podía, y entonces ella le dijo al director, Aurelio Paredes, le dijo, oye, pero prueba a Nina, y así entré como actriz. Luego de un par de años de estar actuando, empecé a aprender cómo es la cosa. Entonces, yo no sé, pero yo no sé por qué, pero a mí siempre me ha gustado mandar. Entonces, como actriz no podía mandar. Tenía que ser mandada, tenía que aceptar los mandatos del productor o del director. Entonces, me daba cuenta que no podía ser directora porque no tenía capacidad para dirigir, pero sí tenía capacidad para producir. Entonces vi rápidamente cómo se estaban haciendo las cosas en las obras en las que yo había sido contratada en los años 80 y empecé a hablar con mi hermana Aurea, con mi mamá, oiga, vamos a formar un grupo, vamos a hacer esto, vamos a hacer nosotras hacemos, vamos, pero no me ponían mucha atención, en realidad sí, pero no lo hacíamos, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que la necesidad a veces te obliga a hacer cosas. En el año 89, cuando vino la invasión, yo trabajaba, mis estudios son de ingeniería y matemáticas. Yo trabajaba en el gobierno, entonces cuando vino la invasión, y mi segundo apellido es Torrijos, con mucho orgullo, yo pensé, miércoles, estoy mujer sola con 2 hijos, me van a votar, yo no puedo esperar a que eso pase. Entonces yo me voy adelantando, yo digo, antes de que me voten tengo que hacer algo. Y entonces le dije, Aurea, este es el momento de hacer nuestra primera producción. Porque si me votan, yo tengo que seguir manteniendo a mis hijas. Y ella dice, pero Anina, ¿cómo vamos a hacer? Acaba de pasar la invasión, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a cooperativa, vamos a buscar varios actores que se atrevan en el proyecto con nosotros, vamos a conseguir un director que se atreva en el proyecto, que saquemos los gastos fijos de alquiler de sala y demás, y que nosotros ganemos si ganamos. Y si no ganamos, pero nos arriesgamos. Entonces, nuestra primera producción fue en abril del año 1990, 4 meses después de la invasión. Afortunadamente, la hicimos nuestra primera producción en el Teatro en Círculo, dirigida por Carlos Bromley. Y nosotras éramos actrices, así que nosotras 2 estuvimos actuando con Delia Cucalón, con Juan Carlos Cervantes, el de amarillo, y un joven actor, Ofer Husky, que no siguió actuando. Hicimos esa primera producción y nos fue sumamente bien, excelentemente bien. Para el momento, los boletos estaban a $5 en ese entonces. Para ese momento nos fue sumamente bien y aprendimos y de allí seguimos. O sea que la necesidad nos obligó a aprender y ya que teníamos la lección aprendida, ha sido una continuidad, 26 años continuos de estar produciendo obras de teatro. Wow. ¿Recuerdas el nombre de la obra? La doncella es peligrosa. Miércoles. Una comedia. Obviamente con ese nombre, una comedia. Y en tu caso, Nikki, ¿cómo fue ese primer tropezón con el teatro? Yo no me crié en Panamá, me crié en Alemania. Y bueno, no sé, la educación allá es muy diferente acá.
y habían obras teatrales todos los años en la escuela. Y bueno, pues yo sentí que me gustaba y yo audicioné y me audicionaba y siempre quedaba con un papel. Cuando llegué a Panamá en 1965, como que la gente no hacía eso, como no sé. Aquí nadie hacía las cosas que yo hacía en Alemania. Entonces me fui para los Estados Unidos a terminar la escuela secundaria y también audicioné y también quedé con papel. Cuando regresé, me casé a los 18 años. O sea que yo no fui a la universidad, yo soy empírica en todo lo que hago. No, y está bien, me casé a los 18, sigo con el mismo man, o sea. Y me encanta él, lo quiero matar por otras razones, pero el hombre es lo máximo. Y un día yo había ido a las obras de Bruce, los musicales me encantan. ¿Me oyen? Porque yo no me oigo. ¿Sí? Sí. Okay. Un día me encontré con Bruce en un lugar en Panamá y yo lo veo así arriba de la escalera y yo temblaba. Oye, Bruce Queen. Yo dije, le digo, no le digo, subí las escaleras, le dije, hola, en inglés, yo soy Nikki de Roy, amo el teatro y quisiera hacer algo. Me dice, ¿por qué no produces conmigo la próxima obra? Maestra Vida. O sea, empecé a producir con Bruce Queen con Maestra Vida. Antes de eso había hecho un musical bíblico, ¿no? Muy espiritual, muy, muy lindo, pero no fue él el que me buscó. La fundación me buscó porque yo tenía el ballet de Physical, entonces trabajamos juntos. Y bueno, mi primera experiencia fue Maestra Vida, que fue una locura, o sea, eso fue... Un hit, ¿no? Total, la hicimos 3 veces y todavía la gente la pide. Hablando de ser empírica, mi marido es un genio y yo no. Tengo cualidades, como los tenemos todos, y yo lo que sí he hecho mucho es estudiar. Buscar información en la computadora, que el que no la busca, o sea, hoy en día el que quiere aprender, aprende. Y bueno, me he enseñado yo con la computadora, con el internet, y amo lo que hago. La verdad es que amo esto. Qué bueno, buenísimo. Sí. He perdido mucha plata también. Bueno, no nos adelantemos, todavía no hablemos las pérdidas todavía. Diana, linda, ¿cómo se te ocurrió a ti? Bueno, lo que pasa es que yo también, al igual que Nikki, en el colegio, yo estudié en el Instituto Alberto Einstein, y en aquella época, en los años 70, sí, 60 y 70, la escuela tenía la trayectoria de hacer todos los años una obra. Nuestro profesor, que era el profesor Navas, que sé que pues muchos lo conocemos, nos daba la clase de arte dramático y me encantaba. Yo sentía fascinación. Y por supuesto, siempre estaba metida en la obra de la escuela. Aparte que, yo no sé, no era una cuestión de audicionar y me escogían, porque nunca me querían escoger porque era muy inquieta y hacía mucho desorden. Pero yo decía, profesor, le prometo que no lo voy a hacer más, le prometo. Mira, tuve que hacer muchos ayunos para poder que me quiten los prometos. Pero bueno, finalmente él me dejaba, siempre me daba play en las obras. Y tuve la oportunidad de trabajar, porque él era muy amigo de Sarzanedas, de Macay, de Blanquita Casanova, que fue la que me enseñó a ponerme las pestañas postizas y me encantaba, y las pelucas. Pero cuando yo termino el colegio y le digo a mi mamá, ya le digo a mis padres, que yo quería estar metida en algo, yo no estaba clara qué quería hacer. Yo quería ser artista, yo quería hacer teatro, televisión, lo que fuera, eso me gustaba. Por supuesto me dijeron que te vamos a desheredar, te vamos a botar a la casa, te vamos a poner camisa de fuerza, me dijeron de todo. Y bueno, terminé estudiando enfermería, soy enfermera. Y la verdad es que disfruté mucho la carrera, pero a pesar, mientras fui estudiante de enfermería, yo estudié en México, siempre estaba metida en algo que tuviese que ver de teatro. O sea, siempre, aunque sea prendiendo y apagando las luces de la sala.
Cuando yo llego a Panamá, pues pasar los años, me caso, me voy a Estados Unidos 2 años con mi esposo, hacemos la especialidad, regresamos. Cuando regresamos en tiempo de la invasión nosotros también. Fueron años pues muy difíciles. Y bueno, como dice Anina, pero ella lo dijo bonito y yo digo es la necesidad tiene cara de perro. Yo empecé a hacer como un intercambio de trabajo. ¿Qué pasaba? Mis hijas que estaban chiquitas, yo tenía 3 hijas, porque como buena judía, de 2 en 2 es más barato, tuve mellizas, así, un solo parto, un solo hospital y 2 hijos, listo. Empecé a ayudar, o sea, yo tenía mis hijas que si en la acrobacia, que si en el ballet, en todas estas actividades extracurriculares, y siempre ayudaba a la directora de las escuelas a organizar las funciones de fin de año, que allí es cuando realmente hago mis primeros pininos. Yo la ayudaba, hey, pero ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué con el programa de mano? Ven, yo te ayudo la venta de los anuncios, yo te hago esto. Y así es como realmente empiezo a hacer porque para mí es lo mismo, pero es el primer contacto que tengo oficialmente de producción, vamos a llamarlo así. Okay. Tenía que trabajaba en ventas, además trabajaba en una embajada, además tenía pues lo otro, o sea que siempre había muchas cosas que hacer y era básicamente, siempre al final había que trabajar en cuestiones de ventas. Y como digo yo, vender un cuadro, vender una casa, un terreno o vender un anuncio sigue siendo ventas, ¿no? Sí. Y cuando mi hija mayor está en 6º año, estaba ella en la obra de la escuela, ella baila ballet, pero además estaba en la obra de la escuela, que Bruce, by the way, estaba dirigiendo. Y él se me acerca y me dice, ¿tú dejarías a tu hija actuar en una obra fuera de la escuela? Y yo le digo, si le da el tiempo, ¿cómo no? Yo no tengo ningún problema. Le digo, ¿en cuál obra? Una obra que estaba produciendo Nicky. Okay. Sound of Music, La novicia rebelde. Y ella era Lizzle. Cuando, pues, obviamente me toca empezar a llevar a la niña, a traer a la niña. Bueno, ya dije, si yo tengo que estar en esto, voy haciendo mi propia obra. Y ahí es cuando hice Violinista en el Tejado, que es cuando tú y yo nos conocemos. Donde nos conocimos y fluyó el amor. Y como conocí al hombre más sexy del planeta. Gracias. Gracias. Y con Violinista, al igual que Anina, al igual que Nicky, yo no sé si es una cuestión de la primera obra que uno hace, fue un éxito total, fue muy desgastante porque yo también soy empírica, yo no estudié nada de producción, solamente lo que entro en Google y puedo ver lo que voy aprendiendo en mis propias experiencias y lo que vas aprendiendo en el camino de los demás. Okay. Así es que eso básicamente, y yo dije que después de Violinista no iba a hacer más obras. Y Bruce me dijo, jo, jo, jo. Yo llevo varios años escuchándote de eso y después me dice, oye, Winnie, voy a montar no sé qué. Y le digo, ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Sí, yo las conozco. Sí, pero básicamente eso es lo primero que yo hago de teatro. Ok, vale. Y Mariela, ¿cómo fue ese...? Ok, yo no hice teatro en la escuela. Yo detestaba quedarme después de la escuela. O sea, yo quería irme para mi casa. Pero el profe de literatura, Jesús Canto, en el IPA, él... a él le gustaba escribir obras costumbristas y dirigirlas y no sé qué. Y bueno, me invitó a mí y a otra compañera de escuela. Y para mí fue como, wow. Y era, o sea, era una cosa así de pollera y hablaba golpeado, esas cosas, pero para mí fue amor a primera vista. Y yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Y también, por suerte para mí, esa sensación como de poder y control sobre el escenario
para mí significó mucha responsabilidad también. Es como que si tú vas a hacer esto, lo vas a hacer bien. Y vas a aprender, vas a buscar cómo estudiarlo. Entonces, en aquella época empezaba Ganexa. Yo obviamente obvié la universidad porque de verdad no había nada que realmente me interesara. Y entonces le dije a mi mamá, dije, bueno, déjame trabajar un poco, ¿sabes? Yo sí quería trabajar, conseguirme un trabajo ahí X. Y voy viendo qué hago, pues, y me metí en Ganexa y empecé a estudiar. Hice un año de teatro ahí y el amor siguió. Y después de eso, pues llegó un día en que mi mamá me dijo, bueno, tú, Marielita, no puedes trabajar, ir a la universidad y estudiar teatro. Digo, mami, pero si yo no estoy yendo a la universidad. O sea, precisamente, hija. Y dije, ok. Yo no era la adolescente rebelde que soy hoy día y dije que fui a la universidad porque no fui, pero seguí interesada en el teatro. Entonces hice una obra, mi primera obra, así como oficial en el mundo comercial, fue un musical. Ay, ay, ay. Todo cae. Fue Hello Dolly, con Mary Morgan. Y yo fui la sobrina esa que pasa llorando ahí todo el tiempo. Pero esa experiencia que fue genial, también me enseñó, o sea, me mostró como una realidad de lo que era el teatro en ese momento en Panamá. Y entonces la mía fue otro tipo de necesidad, fue como que crearme el propio espacio, porque yo miraba, comencé a ir mucho al teatro y a ver qué se estaba haciendo. Y entonces veía el cast, veía los elencos, me veía en el espejo, decía, voy a ser la empleada. Yo no quiero ser la empleada. Y conocí el teatro Tablas y eso me abrió otro mundo, totalmente. Porque además es que era el primer lugar donde ellos estaban, era un sitio que era así como esto, vacío, y las cosas más importantes para mí las vi ahí. Y comencé como que a trabajar, a colaborar así voluntariamente con el teatro y a entender cómo era el movimiento desde adentro también. ¿Todavía como actriz o ya cubriendo No, cosas? Primero yo estaba ahí, tú sabes, ¿qué había que hacer? ¿Qué ¿Barrer? había que hacer? ¿Qué había que hacer? Había que barrer, yo barría. Había que pararse en la taquilla y no dejar de entrar a la gente que quería entrar de gorrona, eso lo hacía. Fue un éxito. O sea, en esa época yo creo que se hizo más plata que ninguna porque todo el mundo tenía que pagar si yo estaba en la taquilla. Era horrible. Entonces, ahí sin querer, de verdad sin querer, porque estaba acompañando, o sea, era como que ese era el lugar donde yo estaba, no salía. Quedé haciendo una obra como actriz también, ¿sí? Sucedió algo con la actriz que estaba ahí y yo desde muy pequeña tuve la capacidad de sentarme a escuchar y aprender escuchando. Entonces yo me sabía todo el texto y, sí, y quedé haciendo esa obra. Y luego fue ya como una búsqueda personal de qué quiero hacer, de qué tipo de teatro quería hacer, qué historias quería contar. Y así me fui abriendo espacio entonces para crear las cosas, ¿sabes? Como que, bueno, nadie más me va a montar esta obra. O sea, yo voy a tener que buscar al director, pagarle al director o crear con alguien más y montar las cosas que quiero hacer. Y así fue que empezamos. Y en aquel momento, pues de ir de un lado al otro, de estar con un grupo, con un maestro, fui como encontrando en esos momentos específicos de la vida como gente con la que sí resonaba, que hicimos proyectos, 1 o 2 proyectos juntos y después seguir, pues. Fue una cuestión también de aprendizaje, de con quién trabajar, cómo trabajar, qué cosas hacer, crecer también como ser humano y madurar, muchas cosas. Hasta que, bueno, llegué a encontrarme con Maritza Bernarza y ahora tenemos Teatro Carilimpia. Okay. Entonces es como que la fórmula que más ha durado. So far, sí. Sí. Es como una historia de amor muy particular, ¿no? Claro, Sí. claro.